se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Hola, saludos y muy buenas. Vamos a hablar sobre democracia económica. La gente habla mucho sobre democracia política, democracia social. Recientemente, en el año 2010 apenas se declaró a través de la representatividad congresional y todo un consenso de lo que ocurrió de élite, un consenso para decidir la representatividad de lo que sería la Constitución de la República. Entonces, hay un pequeño parrafito en la Constitución de la República que establece el Estado social y de derechos. Vamos a conversar con Julio César Muñoz, quien está con nosotros. Julio César, muy buena y bienvenido. Gracias, Juan Carlos, a tus órdenes. Sí, apenas vamos a tener 25 o 26 minutos de conversación y por lo tanto solamente te pido, no habíamos tenido guión, no habíamos tenido preparado de qué íbamos a hablar. Sí sabíamos ya previamente, para ser honesto, que por tu decisión que íbamos a hablar sobre democracia económica. Y como nosotros no tenemos producción en sentido de crear un plástico o una gelatina, sino crear un diálogo abierto para que la gente pueda aquilatar el contenido o no de esta propuesta, nosotros vamos a hablar hoy de democracia económica porque esto es un programa que pretende ser democrático. Ese es un elemento que nos convoca a todos, Sí. nos une a la mayoría de los ciudadanos que buscamos que nuestro país crezca y se enrumbe, pero como tú señalabas en la introducción, hablamos mucho de democracia y cuando hablamos de democracia nos referimos más a la parte de la cohabitación desde el punto de vista político, a el funcionamiento de los mecanismos institucionales, a la articulación de los poderes del Estado conformados y bueno, una agenda que la domina, el concepto queda, digamos, dominado, controlado por la participación de los espacios políticos. Sin embargo, el concepto de democracia económica es incluso un elemento más actual, a pesar de que no se maneja tan cotidianamente. Don Juan decía que no se podía hablar de democracia con los estómagos vacíos. Por lo tanto, no podemos hablar de un avance en el orden político si no podemos construir, si no podemos distribuir la riqueza de forma adecuada a través de los mecanismos institucionales que se tienen creados para eso. Y el acceso a esas fuentes de trabajo, el acceso a esos capitales, la forma en cómo se utilizan esos recursos y cómo fluyen los fondos son parte del concepto de democracia económica. Es fundamental hoy día en nuestros tiempos que la igualdad de derechos se exprese también en la sustentación de acceso a bienes y servicios de calidad y a la misma capacidad de consumo que debemos tener todos los ciudadanos y las mismas oportunidades para nuestros emprendimientos, para maximizar o potenciar los pocos o los muchos recursos que hemos podido ir acumulando fruto del trabajo o de la explotación de un negocio legítimo. El 1% de la población de este país se arroga, es decir, usufructa legalmente el 99% de la riqueza generada por los 10 millones de dominicanos. Ese concepto de concentración también se explica a partir de los partidos políticos y también se explica a partir de los derechos y los deberes de los ciudadanos.
Claro, hay una conformación de un statu quo que se expresa en la parte política, en la parte institucional y se expresa también en la parte económica. La necesidad de democratización del capital es imprescindible para poder entonces producir un equilibrio en los demás órdenes. Si el mayor empleador lo sigue siendo el Estado, y en lo que llegan las reglas de juego institucionales para el Estado, el Estado entonces es un actor fundamental en las actividades económicas, pues evidentemente tendrá una gravitación importante en las decisiones de tipo político, pero porque vienen precedidas de del gobierno o de regir una dinámica económica detrás de eso. Entonces, ese ciclo hay que romperlo. Ese 1% tiene que empezar a crecer, y tiene que empezar a crecer de forma inteligente, copiando modelos de otro lado, no solamente ajustando la parte fiscal, sino también permitiendo vehículos. Cuando digo vehículos, me refiero a instrumentos, mecanismos que permitan que no solamente un gran banco o una gran empresa accede al mercado de capitales, sino también que pueda una MIPYME, que pueda un joven que está acabando de salir de la universidad, que es en esa etapa de la vida en donde se generan esos grandes emprendimientos, que pueda disponer de recursos, no alegremente, no irresponsablemente, pero que los mecanismos estén ahí. Entonces eso hay que romperlo. El gobierno un poco viene dando algunas señales en esa dirección, pero se necesita seguir rompiendo ese ciclo, que el acceso a los capitales no sea un elemento de exclusión y que solamente se pueda acceder a fuentes de financiamiento para ensanchar la brecha de desigualdad, o sea, únicamente para generar elementos de consumo, porque todos sabemos que es más fácil comprarse una jipeta que obtener un financiamiento para poner un pequeño negocio, por ejemplo, ¿no? Sí. 1 millón de ninis no trabajan, no estudian, menores de edad. 2 millones de madres solteras, menores de edad, pariendo. El crecimiento en los últimos años, desde el punto de vista matemático, venimos creciendo, siendo la sexta economía de la región, más que Brasil, más que Argentina, más que Chile, más que Uruguay. De repente, las autoridades locales son muy entusiastas y hablan que hemos crecido más que China, en proporción respecto de la PIB que producimos. Pero eso ha generado también 4.5 millones de dominicanos. Entonces los datos se dan en porcentajes de la inflación respecto al 5%, pero no se habla los niños o las personas que murieron por detalle de hambre o de sencillamente falta de medicinas. El capitalismo dominicano, desde tu punto de vista, ¿es un concepto definido clasista, exclusionista? ¿Es nuestra herencia de baja cultura democrática? Es el resultado de lo que hemos sido como sociedad. Es el fruto de un estado de cosas que viene conformándose desde el mismo nacimiento, desde la misma construcción de nuestro concepto de Estado-Nación, y no se va a negar a sí mismo. Tiene una misión, como todos los capitales en todo el mundo, es seguir acumulando riquezas. Esa parte no es una novedad ni es exclusivo de nuestro país. La preocupación fundamental viene porque ese crecimiento que hemos logrado
al mismo tiempo lo hemos desaprovechado. Los mismos estudios dicen que somos el país que ha desaprovechado más su crecimiento económico en los últimos 50 años. Y ahí es donde tenemos el desafío, y ahí es donde la participación o la generación de mecanismos tiene que convencernos a todos de que los modelos que no habían funcionado para llegar con las virtudes y los defectos que tenemos a donde estamos hoy día como sociedad pueden quebrarse. Y yo creo que el propio sector, el propio liderazgo empresarial lo entiende. Lo entiende, lo reconoce, pero no puede, te repito, no puede negarse a sí mismo. No Su vamos, propia naturaleza. Claro, no vamos a esperar que de la mentalidad, de la lógica, del liderazgo empresarial salga un desprendimiento auténtico, genuino, sino más bien una necesidad en algunos sectores de ordenar o reordenar el modelo o recomponer el modelo a fin de que pueda ser sustentable. Y yo creo que ahí hay expresiones importantes en todos los sentidos. Hay, por supuesto, elementos que tomar y elementos que dejar en todos los órdenes, pero es un proceso que nos corresponde a todos. Cuando se ven discusiones en materia del régimen de seguridad social, la acumulación de fondos que tiene nuestro sistema de pensiones, no debemos de sentirnos únicamente víctimas de un abuso de altas comisiones, como muchas veces nos sentimos cuando estamos hablando de que en el Congreso cursa una modificación de la Ley de Mercado de Valores, o de que en algunos momentos recientes ha habido también intentos de modificación de la Ley Monetaria y Financiera. Generalmente esas expresiones se dan esporádicas y el ciudadano común de a pie muchas veces entiende que eso no le llega, que no le toca. Y ahí es donde está la principal tarea, porque esa agenda es una agenda que no debe de quedarse, Juan Carlos, en Pucamaima, no debe de quedarse nada más en el CONEP, no debe de quedarse nada más en la ABA o en la discusión en el seno de la Junta Monetaria. Es una discusión que debe de bajar, porque a la persona que tiene el puesto de jugos y de sándwich en la esquina debe de interesarle igual que al que tiene una empresa en Herrera o en Jaina, con cuáles mecanismos se va a financiar su actividad de emprendimiento. Que 4.5 millones de personas estén en la informalidad y que nuestra tasa de desempleo sea muy alta, es decir, que el modelo económico no genera, el sector privado no genera los suficientes puestos de trabajo. En primer lugar, porque también hay una mano de obra que no está calificada. En segundo lugar, también el tema de los bajos salarios. En tercer lugar, está el tema de el no deseo de reconocimiento del patrón sobre el trabajador respecto de sus derechos laborales. Cada día hay más constricción de los derechos laborales de los ciudadanos. Y a eso se suma que con una economía informal hay mucho despilfarro, hay mucho desgaste. Entonces, los gobiernos, el Estado se ven compelidos por el inmediatismo a subir los impuestos y a castigar al consumidor, en lugar de castigar a la generación de riqueza respecto de la renta. Sí, hay cierta holgazanería fiscal, si pudiéramos llamarle de alguna manera, porque buscamos entonces el impuesto donde es más fácil cobrarlo. La verdad es que es parte de las cosas que tienen que empezar a romperse. El ciudadano o el emprendedor, el empresario no puede sentir que la primera variable que debe de tomar en consideración a la hora de tomar una
una decisión de negocio sea cómo superar los obstáculos administrativos, burocráticos que pone el Estado, los fondos de capital que se supone que deben de reproducir a nivel institucional el modelo, por ejemplo, de visita sorpresa, que le ha ganado mucho éxito, mucha popularidad al presidente, es un ejercicio que debe ser replicado por los profesionales del mercado de capitales, o sea, por las empresas, los inversores de fondos que pueden llevar esos financiamientos de tamaño micro, mediano o de tamaño grande hacia distintas actividades productivas, pero la principal variable no puede ser cómo vencer la burocracia del Estado, y eso es lo que impulsa a veces a la informalidad. Sabemos que es un tema multicausal, que no tiene un único culpable. Hay un poco de tema cultural dominicano, pero también hay a veces un exceso de sobreregulación, de saturación, de regulación, y sobre todo se necesita tener una conciencia importante del timing. El tiempo en facilitar, en viabilizar los negocios es fundamental. ¿Vamos a una pausa ahí? ¿Cómo no? Vamos, perdón. ¿Tú ibas a decir algo? ¿Cómo fue? Si la disponibilidad de financiamiento llega tarde, es como si no existiera. Vamos a una pausa ahí, Julio César. Hablaste del tema cultural y ahí entra lo que es el sentido del subdesarrollo, ¿no? El subdesarrollo que nos limita respecto de lo que es la globalidad. Entonces, muchas veces implementar proyectos globales en una localidad que no está preparada y no está conectada. Hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Los negocios digitales han venido de alguna manera a diversificar el capital, pero ahora se habla de capital social y también se habla de una conectividad. Vamos a una brevísima pausa. Estamos hablando sobre democracia económica. Si hay una concentración económica de grandes capitales, si el 1% de la población maneja a su discrecionalidad el 99% de la riqueza producida por los 10 millones de habitantes, ese 1% también controlará políticamente, y ese 1% también será quien pueda vestir mejor, que pueda comer mejor, que compre lo mejor. Pausa, regresamos, no se vaya. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino
Regresamos. Decíamos antes de irnos a la pausa que apenas el 1% de la población dominicana, el 1%, maneja, controla y distribuye a su consideración lo que es el 99% de la riqueza producida por todos nosotros. Y si es capaz de tener ese control, también es capaz de tener el 1% de los diputados, el 1% de los senadores, es decir, la globalidad. Y el 1% también es el que actualmente tiene niveles de ingreso que le permite disponer de una canasta básica, financiar una vivienda dignamente y hasta financiar cierta parte del ahorro. Entonces prácticamente estamos hablando de que es el 1% como excepción de la población el que tendría también, o el que tiene actualmente la oportunidad de constituirse y de participar en candidaturas, ya sea a nivel local, a nivel congresual o a nivel nacional. Recordemos que más del 99% de los hogares dominicanos no llega a 200,000 pesos mensuales, o sea que de ese mismo 1% estamos hablando de que entonces saldría o está saliendo el liderazgo político en la República Dominicana. Definitivamente que lo que estamos es reproduciendo el modelo de exclusión política a partir de la exclusión económica como causa fundamental del impedimento de ese avance democrático que nosotros debemos de lograr, tanto en la parte económica inicialmente, para entonces después poder lograr un estadio de democracia política. Eso en otras sociedades y en otros tiempos, en muchos casos se rompe de manera drástica, pero creo que es una apuesta a la que pocos dominicanos se atreven a acariciar, porque esa ruptura se da entonces en un escenario un poco más convulso, un poco más violento, o se da en un ambiente de resentimiento social que creo que debemos de evitar a toda costa. Cuando hablas de que esos procesos, por ejemplo, en Argentina se dividió la clase media y se dividieron los trabajadores, y llegó un punto, por ejemplo, en Venezuela de confrontación. Así ocurrió en Bolivia con la oligarquía de Santa Cruz, la oligarquía rica, respecto de los indígenas y los derechos de los indígenas. Eso también ha venido sucediendo en Europa, en diversos procesos, Ucrania. En Centroamérica se manifiesta da como resultado la inseguridad, las maras y la consecuencia de todo ese movimiento bélico que se produjo hace algunas décadas atrás. Y que se expresa con Donald Trump en Estados Unidos. En Estados Unidos ese resentimiento empieza a expresarse. Tiene una mezcla, porque viene como consecuencia de un estado de frustración de una parte de la sociedad que siente que la novedad o los parámetros de la sociedad más liberal, más progresista, le roba oportunidades y le roba la esencia de lo que fue su nación, y entonces le echa la culpa a la migración, le echa la culpa a los procesos de apertura económica, y sin duda es un sector que se va resistiendo, y al ir acumulando derrotas en procesos pasados, entonces ese resentimiento se va acumulando y se va ensanchando, y entonces se expresa de una manera extrema, como lo vimos en Gran Bretaña recientemente, como amenaza Estados Unidos con el fenómeno Donald Trump, y definitivamente todos los elementos se encuentran entremezclados, porque probablemente hay muchos perdedores de ese proceso de apertura dentro de la masa crítica de votantes que está apoyando ahora mismo al candidato republicano. O sea que no hay un elemento divorciado de otro, y yo creo que ese aspecto debe de ser comprendido por la clase política, y debe de ser
comprendido por el sector empresarial. Pero sobre todo, tenemos que asumirlo los ciudadanos y tenemos que asumirlo todos los dolientes de esta sociedad como un elemento de primerísimo orden en la agenda. Tú sabes que Haití es muy importante para la democratización económica de la República Dominicana, porque lo lógico es que los productores fronterizos vendan sus productos no en la capital, sino en Puerto Príncipe. Es un mercado binacional sin intermediarios. Sin intermediarios, exactamente. Pero el gran capital lo que no desea el bienestar colectivo. El gran capital desea el bienestar individual. Esa es su naturaleza. Pasa ya la democratización económica de la República Dominicana por un proceso de apertura de los mercados entre Haití y la República Dominicana, pero sin intermediarios. Es decir, tumbar la posibilidad de la intermediación para que el producto le llegue a la ama de casa haitiana o dominicana en Elías Piña es parte fundamental de la construcción de una nueva democracia que no sea representativa, pero que vaya más a lo participativo. Claro, el costo de intermediación es el elemento fundamental a donde se pueden optimizar los resultados, donde se puede lograr más eficiencia económica en el costo de la intermediación y en la reducción de los costos burocráticos. Y ahí el Estado entonces tiene también la oportunidad de poner la primera piedra, no solamente para brindarle oportunidades a los productores de la frontera, sino a todos los pequeños y medianos productores agrícolas de la República Dominicana. ¿Por qué no funciona adecuadamente una bolsa agropecuaria en República Dominicana? ¿Qué es lo que hace falta? Como modelo de negocio no es sustentable, entonces, ¿dónde puede intervenir el Estado para propiciar ese mecanismo de formación de precios adecuados que genere una reducción de esos costos de intermediación y que permita a cada productor lograr el mejor precio posible y a cada comprador lograr el mejor precio posible, reduciendo la distancia que los separan entre ambos y aprovechando la tecnología? Entonces, ese es un excelente ejemplo, ese caso que tú pusiste, en donde el concepto de democracia económica deja de ser un elemento abstracto y entonces empieza a entrar en el terreno de lo palpable, de lo medible, de lo verificable. La bolsa de productos. Si compramos y vendemos productos a través de un mecanismo que mida adecuadamente la oferta y la demanda, podremos tener una optimización de los recursos disponibles para cada una de las partes, tanto del productor como del comprador, pero ahí hay perdedores, y ahí hay perdedores que probablemente se resisten o se resistan a eso, y entonces en ese tipo de construcción de ciudadanía democrática es a donde debemos de participar. El monopolio, breve, el monopolio como cultura está muy enraizado. Es lógico tener muchas cosas, que eso es una virtud. Ahora, ese espejo también se manifiesta en las clases medias y en las clases bajas que quieren poseer cosas. Pero hay capital intangible, hay cuestiones intangibles que no tienen valores específicos. No tienen valores, pero se mide por precio. No es medible. No es medible. Entonces, una filosofía cultural
es la del precio, no del valor, de la acumulación, no de la creación. Entonces, hay mucho en el monopolio de precio y no de valor. Y quizá dentro de ese contexto, pregunto, es que hay tanta iniquidad e inequidad respecto de regular asuntos que no pueden ser controlados, porque ya hoy tener dinero en esta sociedad del capitalismo de la información no es tener plata en el banco, sino tener valores intangibles, Sí. como acceso, conectividad, seguridad, etcétera. Que multipliquen la renta. Lo importante es cómo se construye y cómo se conforma ese monopolio. Hay escenarios de monopolios naturales, donde, pues bueno, no necesariamente son condenables, no son demonizables. El asunto es si la construcción de ese monopolio se da por la imposición de barreras o de elementos que dificulten la participación de otros actores. Entonces ahí digamos que el interés de uno está primando sobre el interés de los demás, del resto de los 9 millones y pico de dominicanos, porque está dejando fuera la posibilidad de que hayan otros participantes de ese mercado, y está dejando fuera, sobre todo, perjudicando a todos los consumidores que probablemente están adquiriendo esos bienes y servicios a un precio más alto de lo que corresponde. Perdón. Okay. Se nos quedó muchas cosas, porque es muy interesante, pero el hecho de que los dominicanos residentes en Nueva York envíen $3,000 millones anuales, 3,000 de libros, que es lo que dicen los libros, Sí. Deben ser 6,000. Sí, hay una parte Hay una parte que se va al mercado negro. que llega, que lo traen directamente cuando viaja. El mercado negro, la digitalización. Exactamente. El mercado de capitales de que no es riqueza, ¿no? Que es lo que hablamos del capital. Esos 3,000, 5,000, 5,000, 6,000 millones de dólares, de 3,000 de cuadernos de contabilidad, pero debe haberse 3,000 más de corrupción, de evasión. ¿Es la evasión un proceso no económico, sino la evasión social, la evasión política, la evasión cultural? ¿Me sigue? No la evasión simplemente de dinero. Bueno, lo que pasa es que es una expresión de una realidad y de una dinámica económica. Al irse conformando esa diáspora, y esa diáspora constituir una fuente importante de renta y de contribución al Producto Interno Bruto dominicano, definitivamente que la misma expresión que se da en cualquier ámbito de la actividad económica se tiene necesariamente que dar ahí en ese aspecto. Ahora, la informalidad en ese entorno no es nociva, siempre y cuando no provenga de actividades ilícitas, porque lo importante sería poderlo medir y poder optimizar o maximizar adecuadamente ese ingreso de recursos. Gracias, Julio César. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, Julio César Muñoz, por estar con nosotros. Nosotros estamos en un proceso de construcción de amistad, de ciudadanía, tratando de que no se nos mida por el precio solo, sino por el valor. Así es. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser político y otra cosa es ser partidarista. El político es ciudadano. El que es partidarista es habitante. Nos vemos mañana. Es estadística. Exacto, es una estadística. Nos vemos mañana. Hablamos mañana. Bye bye. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
chan chan, en el mar se reía